Voy a invitarles a leer en el Evangelio del Señor Jesús, escrito por Lucas, capítulo 15. Y vamos a tomar la lectura del versículo 8, 9 y 10. Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 y 10. Dice la palabra: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Leemos todos el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de esta reflexión bíblica es: uno es importante para Dios. El Señor Jesús, nuestro Dios, se complace y se deleita en las cosas simples. Él se goza y se deleita en las cosas sencillas. Entre tanto, hermanos, nosotros nos deleitamos en la complejidad. Nos agradan los grandes retos. Nos incentivas los grandes desafíos. Cuanto más difícil sea alcanzar un logro, más nos complacemos en alcanzarlo. Somos amigos del éxito y la fama nos atrae como ninguna otra cosa. Yo doy gracias a Dios en esta tarde al saber que el Dios que se complace en las cosas simples y sencillas está aquí con nosotros. Y es que, hermanos, todos los grandes eventos de la historia han comenzado con uno. Hablemos de la creación. Dios creó un Adán y de él sacó la mujer para constituir una pareja. Yo he pensado que él habría podido, pues para él no es difícil crear muchos Adán y muchas Evas, es decir, muchas parejas, pero él en su sabiduría, porque él es sabio, solo creó uno. ¿A quién se le ocurre llenar un planeta? Ya somos como 6.000 millones o más, comenzando con uno. Al único que se le ocurre eso es a nuestro Dios. En el diluvio, cuando el hombre cayó y comenzó a multiplicarse y a hacer lo malo delante de Dios, la Biblia dice que Él vio la maldad de ellos en la tierra
y que todo el designio de sus pensamientos y de su corazón era continuamente solamente el mal, hasta el punto que la Biblia afirma que el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre y dice así textualmente que le dolió en su corazón y dijo: raeré de sobre la tierra a los hombres que yo he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos. A continuación dice la Escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hay una familia que flota en un arca sobre las aguas que han inundado la tierra de entonces. Dios levanta un hombre para salvarlo del juicio. La promesa fue hecha a un hombre que vivía en la idolatría. El Señor le prometió una tierra, una descendencia, una bendición, grandeza de su nombre, y que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Dios levanta un Abraham para comprometerse con todas las familias de la tierra. Cuando el pueblo de Dios cayó en la esclavitud, la libertad de los descendientes de Abraham, de esa esclavitud egipcia, tenía que realizarse de alguna manera. Y Dios llamó un hombre para que se convirtiera en el instrumento a cumplir o para cumplir esa misión, en el libertador de su pueblo. Ese justamente es el hombre que le pone obstáculos y presenta toda clase de disculpas. Sin embargo, a través de él, el Señor cumplió sus propósitos. Dios levanta un Moisés para libertar a su pueblo. No hay duda, uno es importante para Dios. En la época de los jueces, la Biblia narra la historia de 13 hombres que en su momento a cada uno Dios levantó como libertadores de su pueblo durante la época de decadencia y también división nacional que siguió a la muerte de Josué. Por medio de ellos, Dios siguió gobernando personalmente a Israel. Otoniel, Ahot, Sangar, Débora, Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Siempre Dios levantaba uno para ayudar a su pueblo. Es que uno es importante para Dios. Para anunciar su venida, el Señor escogió desde el vientre de su madre y antes que naciera un heraldo que la Biblia dice de él: la mano del Señor estaba con él. Es el mismo que un día
al mirar a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un Juan que Dios levanta para que lo anuncie a él. Es que uno es importante para Dios. Un solo Dios manifestado en carne. La Biblia dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo nombre que es sobre todo nombre, un solo Salvador, en ningún otro hay salvación, un solo mensaje, una sola verdad, un solo camino, un solo pan, una sola puerta, una sola resurrección, una sola vida eterna, una sola vid verdadera, un solo buen pastor. Es que uno es importante para Dios. Él fue en búsqueda de una mujer, la mujer samaritana. Le habla a un Nicodemo, sana al hijo de un noble, alimenta una multitud, perdona a una mujer adúltera, sana un ciego de nacimiento, resucita a un muerto de 4 días, levanta un paralítico, y todo esto porque uno es importante para él. De alguna manera, hermanos, Él personificó muchas de sus promesas. Y cuando digo que las personificó, estoy diciendo que las individualizó. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un trato nacional con un pueblo. Hoy, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, en la dispensación del Espíritu, Dios no tiene tratos nacionales, Dios tiene tratos individuales. Por eso es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, me llama la atención que no dice para que todos aquellos,
tratando entonces de ilustrar nuestro entendimiento en el sentido de que Él ya no tiene un trato colectivo, sino que tiene un trato individual, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que ese que en Él cree tenga vida eterna. Él individualizó la promesa del Espíritu. Cuando en una de las fiestas de los judíos, el Señor se levantó y con una voz que todos escucharon nítidamente dijo: si alguno tiene sed. Me llama la atención que no dijo si algunos tienen sed. Está hablando de uno que tenga sed. Y ese que tiene sed, dice la Escritura, es el que puede venir a Él, y porque ese que cree en Él, como dice la Escritura, del interior de Él correrán ríos de agua viva. El Señor no me envió esta tarde a predicarle a una multitud, aunque estoy ante una multitud. Y gracias a Dios por esta multitud que nos dice que el trabajo en el Señor no ha sido en vano. Pero el Señor me envió a predicarle esta tarde a uno que está necesitado de Dios. El Señor me envió a predicarle esta tarde a un enfermo que necesita sanidad en el nombre del Señor Jesús. El Señor me envió a predicarle a uno que está extraviado, a uno que esté agobiado, a uno que esté desesperanzado, a uno que esté desahuciado. El Señor Jesús me envió a predicarte a ti esta tarde. Es que uno es importante para Dios. A nosotros nos agrada predicarle a multitudes, pero nuestro Dios se sienta a hablarle a uno solo. Yo recuerdo que en la Argentina vivimos una experiencia que de alguna manera marcó nuestro ministerio. Había un hombre que era ateo totalmente, no creía en la existencia de Dios. A través de su esposa empezamos a hablarle del único Dios verdadero y del único nombre, ese que es sobre todo nombre. Fueron 6 meses hablándole a un hombre letrado, abogado de profesión, oficial de la Armada de la Argentina, piloto de aviación, un hombre lleno de títulos, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría humana, que cada vez que llegábamos estaba argumentando algo en contra de la Biblia. La verdad que nosotros no sabíamos a qué nos abocábamos cada vez que nos sentábamos a hablar con él. Pero quiero darle la gloria al Señor esta tarde, porque a cada pregunta que él nos hizo, nosotros tuvimos una respuesta por la palabra de Dios. Fueron 6 meses
Llegábamos a veces en la tarde y salíamos casi a la madrugada hablando con él. A los 6 meses, estando sentados en la sala de su casa, él, su esposa, mi esposa y yo, le escuchamos decir algo a ese hombre. Marcelo Landi es su nombre. Las palabras que él nos dijo fueron dulces a nuestro oído y llenaron de gozo nuestro corazón. Las palabras que él dijo después de 6 meses de estarle predicando al único Dios verdadero fueron: pastor, quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Eran largas horas de viaje para hablar con Marcelo Landi. Ese día, cuando salimos en una fría madrugada de la capital de Buenos Aires, La Plata, mis ojos se llenaron de gratitud y de lágrimas. Y le dije al Señor: Señor, si tú me trajiste a la Argentina solo para hablarle a ese hombre, ya valió la pena venir a la Argentina. Es que uno es importante para Dios. Uno de los grandes filósofos griegos en la época floreciente que tuvo esa nación, escribió una frase que se ha hecho famosa y que ha trascendido a través del tiempo, y muchos la han aplicado para iniciar muchas gestas y muchas empresas. La frase de ese hombre célebre decía: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Pero yo esta tarde no quiero citar al sabio griego, quiero citar al dueño de esta palabra, el que dice en el antiguo pacto: busqué un hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. El Señor estaba buscando un hombre y no lo encontró. Pero cuando aquel hombre está delante del Señor Jesús, Él indicó como en una expresión profética: he aquí el hombre. Goliat estaba pidiendo un hombre que se enfrentara a él, y todo el mundo salía atemorizado cuando veía la destreza, habilidad, capacidad e imagen de este gigante paladín. Pero ese día, el Dios que hoy está con nosotros aquí tenía un muchacho, y con ese muchacho venció al gigante. Es que uno es importante para Dios. Es que uno
Samahara Basata. Usamahara. Sarababasita. Aleluya. Oh Santo. No sé cuántos estemos reunidos aquí esta tarde, pero lo que sí sé es que aquí hay uno que nos mueve a todos. Aquí hay uno que nos fortalece a todos. Aquí hay uno que nos sana a todos. Aquí hay uno que nos salva a todos. Aquí hay uno que nos liberta a todos. Aquí hay uno. Es el mismo que un día, cuando desfilaban los hijos de Isaí ante el profeta, cuando ante los ojos admirados de aquel hombre iban pasando desde el más alto hasta el más esbelto, y ninguno de esos era, faltaba uno, faltaba el menor. Y cuando llegó el menor, el Señor le habló al profeta y le dijo: úngelo, porque Él es. Es que uno es importante para Dios. Él ha hecho cosas desconcertantes por uno. Un día él predicaba en una casa. La casa estaba llena de personas. La Biblia dice que no cabía la multitud. Por allá había un hombre paralítico. Usted recuerda el relato, ¿verdad? Que 4 hombres lo trajeron a él. Y como no pudo entrar por la puerta, abrieron un hueco en el techo. Ese es un relato que siempre me ha sonado a mí desconcertante, por el hecho del daño que se está haciendo en una casa ajena. Yo diría que si ahora estuviéramos reunidos en un recinto, en una casa, y alguien decidiera romper el techo, quizá todos nosotros llamaríamos a las autoridades para demandar a aquel que está haciendo un deterioro en nuestro techo. Tal vez lo denunciaríamos por daño en cosa ajena, por abuso de confianza. Pero ese día se hizo el hueco en el techo de la casa. Jesucristo está predicando la palabra. Y una vez que bajan al hombre ante la presencia del Señor Jesucristo, sucede algo insólito. El Señor Jesús detuvo la enseñanza. Quizás si alguien atreviese a interrumpir esta predicación, los miembros del comité de seguridad de pronto lo sacarían de este recinto porque está causando desorden. Pero ese día no hubo una persona que sacara al que estaba causando desorden, porque el Señor Jesús hizo lo que ningún otro predicador ha hecho: detuvo la enseñanza. Y detuvo la enseñanza porque había un necesitado delante de él.
Y yo creo que el que detuvo la predicación ese día y que está aquí con nosotros, también puede detener esta predicación, porque aquí también, como aquel día, hay un necesitado. Uno es importante para Dios. Medellín está a muchos kilómetros de Bucaramanga, pero Dios hace cosas maravillosas. No sé cuántos kilómetros hay del Canadá hasta aquí, pero Dios hace cosas grandes. Se trajo un Larsen desde el mismo Canadá para predicarle a un colombiano. Y gracias al Señor por ese Larsen, para que le predicara a ese colombiano. Y gracias damos al Señor por ese hombre que Él levantó, que si estuviera aquí esta tarde yo estoy seguro que se volvería a morir. Pero no de la enfermedad con que murió él, se moriría de gozo al saber que no fue en vano su visita a Colombia. Es que un colombiano vale mucho para Dios. Me llamó la atención el versículo o el capítulo que leyó el hermano al comienzo. Me impactó, porque ese texto que él leyó al comienzo dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? No dice quiénes, dice quién en singular. Y luego dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No habla de muchos, habla de uno. Yo creo que aquí estamos los que hemos creído en el anuncio de Él y sobre los que se ha manifestado el brazo de Jehová. Con la provisión de un muchacho, alimentó a una multitud. Y yo quiero decir esta tarde que el Señor puede hacer cosas grandes con uno solo aquí. Si hay uno esta tarde, si hay una esta tarde, porque tú, te lo voy a personalizar ahora, no voy a decir uno, porque uno no tiene nombre propio, pero voy a decir tú, porque tú tienes nombre propio. Y cuando digo tú, quiero que pienses en ti mismo esta tarde, porque Dios me envió a decirte que tú eres importante para Él. ¡Aleluya!
Eres tan importante que Él te quiere llenar con su espíritu a ti, y no a otro, a ti. Eres tan importante que Él te quiere sanar a ti y no a otro, a ti. Te lo voy a repetir, a ti, a ti. Él quiere hacer una obra grande en ti. Yo siento el Señor aquí esta tarde en medio de nosotros. ¡Oh, aleluya! ¡Hay poder en Jesús! Y esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, no le voy a hacer una invitación a todos, le voy a hacer una invitación a uno, y solamente a uno. Ojalá que ese uno seas tú esta tarde. Uno es importante para Dios. Uno es importante para Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Jesús. Tú eres importante para Él. Tú eres importante para Él. Uno es importante para Dios.
Urramatira Sababayas. Ubrala Isarala Una Masaya Babaya.